En el mercado cripto hay dos tipos de personas: el que sabe de criptomonedas pero no gana dinero de forma recurrente, y el que sabe de criptomonedas pero sí gana dinero de forma recurrente. Para hacer este curso voy a contar con Dani, que ya hizo el anterior curso de cómo ganar dinero con Solana y os encantó. En este, Dani os explicará paso a paso y detalladamente cómo poder encontrar criptomonedas con mucho potencial de forma segura e inteligente. Básicamente, yendo al grano. Te recomiendo que tomes apuntes y, si es necesario, que veas el curso las veces que haga falta. No te olvides de dejar tu like si quieres más cursos como este, pero incluso de diferentes blockchains. Y esto es todo. Vayamos a por ello. Hola a todos, ¿qué tal? Ya hicimos un vídeo bastante interesante de Solana, ¿vale? En ese vídeo explicamos desde cómo operar, cómo crearte billetera Phantom, cómo buscar proyectos. Habían bastantes consejos a la hora de invertir, y ahora vamos a hacer un vídeo más dedicado a buscar gemas, ¿vale? Os voy a enseñar las diferentes plataformas que yo utilizo. Hay más plataformas, ¿vale? Lo que pasa es que, para no hacerlo más complicado, vamos a centrarnos en lo más básico, digamos, ¿vale? Entonces vamos a utilizar diferentes plataformas. Por ejemplo, vamos a utilizar DexTools, vamos a utilizar DeScreener, vamos a utilizar la plataforma esta, la vamos a analizar con bastante profundidad, la de BirdJ. Esta ya la conocéis, ¿vale? La de RootCheck. Y después estas dos nuevas, ¿vale? Que en otro vídeo no lo hablé, y en este sí que la vamos a hablar. Una es CoinStats y la otra es DeskCheck, ¿vale? Estas dos plataformas las utilizo más que nada para analizar las billeteras, ¿vale? Entonces esto entrará dentro del apartado de buscar gemas nivel avanzado, se podría decir. Entonces vamos a empezar por nivel básico, ¿vale? Que es como yo empecé a buscar proyectos, y después ya pasaremos a nivel un poquito más avanzado, ¿vale? En el nivel avanzado, ¿qué nos encontraremos? Pues básicamente buscaremos proyectos a través de billeteras, ¿vale? Será ya lo que es más un nivel de análisis on-chain, ¿vale? Y analizaremos billeteras, sus compras, sus ventas, las podremos poner en una lista, ¿vale? No es tan parecido como Arkham. Arkham, la verdad que es mucho más útil, pero con la plataforma esta, con BirdJ, se puede bastante tener ordenado lo que son las billeteras que tú quieras, ¿vale? Pero ya te digo, está muy lejos de lo que es el nivel de Arkham. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar por nivel básico. Vale, pues empezamos con lo que es buscar proyectos nivel 1, nivel básico, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claras las plataformas estas, supongo que ya la mayoría las utilizáis, la de DeskTool o la de DeskScreener, ¿vale? Entonces vamos a hacer una breve descripción, una breve explicación de cómo funcionan estas plataformas. Entonces, por ejemplo, en DeskTools, de lo que tenemos que fijarnos de todo esto, ¿vale? Sería en la página inicial, aquí que te dice los ganadores diarios, ¿vale? Y los perdedores diarios. ¿Qué es mejor centrarse? ¿Perdedores o ganadores? Yo básicamente los ganadores lo que haría sería tomar nota de ellos. Por ejemplo, si abrimos este, ¿vale? Está al alza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, entrar en estos proyectos es bastante peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos si esto va a seguir subiendo o va a seguir bajando. Lo tenemos en 4 horas, lo bajamos a 1 hora, por ejemplo. Vale, vemos que ha llegado a lo que es su ATH y que ha empezado a bajar. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice que esto vaya a hacer así o que vaya a hacer así? Ahora mismo no sabemos bien hacia dónde irá. Lo podemos poner en 30 minutos, ¿vale? Tampoco nos queda muy claro, al menos a mí, en 15 minutos, ¿vale? Entonces yo aquí veo, por ejemplo, que parece que empieza a haber una zona de lateralización.
Pero yo esperaría, ¿vale? Porque yo he visto proyectos de Solana que lo que han hecho es aquí, como parece que está estable y de golpe, ¡pam!, más para abajo. Esta mecha y esta mecha me crean confusión, ¿vale? No me quedaría claro hacia dónde tendría que ir. Entonces yo esperaría pues unas velas más, no diarias, pero sí a una hora. Esperaría un poquito más a ver la siguiente vela que nos hace y entonces ya actuar o no actuar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo que los ganadores no? Sino que lo tomaría como nota. Porque eh, no han lateralizado, no se han llevado la buena hostia todavía. ¿Vale? En Solana hay un gran pum y después un gran down. ¿Vale? Por ejemplo, este igual. Ha tenido su gran subida y de momento está aquí. ¿Ha podido ser ya la bajada de corrección y que se quede aquí? Podría ser, pero no lo sabemos con certeza. Entonces, si nos vamos a los perdedores, pues norma general, ¿veis? Ya tenía su bajada, ¿vale? Entonces, pasamos a 30 minutos, ¿vale? Este proyecto podríamos decir que está muerto, ¿vale? Podríamos decir. Tiene 5K de market cap, 6K de liquidez. Mm, claro, invertir aquí son los proyectos que yo invertiría 10, 20 dólares más o menos, ¿vale? Poquita cosa. Siempre después de analizar. ¿Vale? Analizaríamos a ver de qué va el proyecto, a ver si son activos en su Twitter, por ejemplo. Este hace 9 horas, 17 horas, bueno, son activos. Miraríamos su página web, etcétera, etcétera. Entraríamos en su Telegram, más o menos lo que explicaría en el otro vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tienes ya más posibilidad, primero, de ganar dinero y segundo, que ya sabes que lo que es la bajada ya la ha hecho. ¿Vale? Aquí ya ha hecho su bajada. Entonces, de ahí dudo mucho que baje más. Por ejemplo, abrimos otro, este de aquí, lo mismo. ¿Vale? Este sí que es bastante peligroso porque salió en teoría por aquí, está por debajo del precio de salida. Es peligroso este proyecto. Y así podríamos ir analizando. Entonces, esta sección yo me centro más en perdedores que en ganadores. En ganadores, si voy a analizarlo más a lo largo. ¿Vale? Esta sección es la importante porque quiere decir que son los actualizados, los proyectos que se han actualizado. Si vamos para aquí, nos quiere decir que hace 7 minutos se ha actualizado página web, Twitter y Telegram. Este lo mismo. Este se ha añadido lo que es el Instagram y el TikTok. A ver si tenemos por alguno por aquí que se haya añadido con Gecko. Porque también salen. Lo que pasa es que suelen salir más por aquí abajo. Vamos a ver. Mira, este por ejemplo, CoinMarket. ¿Vale? Hace un día. Se actualizó en CoinMarket. Pues claro, ¿qué pasa? Que estos proyectos están pagando para ser actualizados en Destus. Entonces, para mí es una sección bastante importante. Entramos aquí y vemos un proyecto que está a 12K, 7K de liquidez, o sea, me parece una proporción bastante buena. Está en subida y tenemos su Telegram, su Twitter, su página web. Vale, 14 seguidores, wow. Claro, esto deben de ser muy pocos holders, supongo. 181 holders. Proyectos para apostar poco dinero, ¿vale? Poquito dinero. Entonces, ¿qué más tenemos en Destus? En Destus tenemos los hoppers, ¿vale? Aquí te salen los, en este caso yo tengo los 10 en tendencia. Y luego estos podrías conseguirlos y exactamente no sé cómo funciona, pero sí que es teniendo Destus, tokens Destus. No sé exactamente qué cantidad, pero si tienes X Destus cumpliendo lo que son los requisitos, se te habilitarían dos. Y luego los otros con otros requisitos. ¿Vale? Entonces, de la página inicial sería esto, básicamente. Centrarme mucho en lo que son los actualizados, que para mí es bastante importante. ¿Qué más? Aquí tendríamos los proyectos que van saliendo, los podríamos ordenar por liquidez, los podríamos ordenar por... ¿qué más? Por cantidad de Apple. Es una forma de acceder
a proyectos nuevos que están saliendo, ¿vale? Sí que es verdad que yo consulto más esto desde página de Screener. Me gusta bastante más, ¿vale? Pero para gustos colores. Después aquí tenemos multichar, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos poner, por poner proyectos Munch. Aquí podríamos poner el de Halby. Aquí podríamos poner el de este, por ejemplo. Y entonces es una forma de tener aquí los proyectos que te estamos holdeando pues más a mano, ¿vale? Ves el gráfico y te puedes hacer, no hace falta estar en, por ejemplo aquí, tener un gráfico, sino que tienes varios gráficos en la misma pantalla. Después tienes aquí lo que es Wallet Info, ¿vale? Entonces, ¿esto qué se basa? Esto básicamente se basa en que si yo aquí me voy, por ejemplo, Javi mismo voy a poner un proyecto, imaginaros que esta compra la he hecho yo, ¿vale? Le doy aquí y guardar, ¿vale? Entonces se me queda guardado en mi, perdona, no aquí, en mi área de usuario, ¿vale? Yo voy aquí y aquí me saldría todo, ¿vale? Entonces es una forma de tener todo ordenado y saber qué es lo que tienes, qué es lo que has comprado en cada momento. Yo no lo suelo utilizar mucho, tengo mi Excel, me sirve mejor, pero que sepáis que los que no tengáis un Excel o queráis algo más cómodo, lo podéis hacer a través de esto. El inconveniente que a través de móvil no se puede poner, ¿vale? No se sale la opción esa. Y por aquí, pues poca cosa más yo utilizo, la verdad. Esto sería lo que es de estos. Entonces ahora pasaremos a explicar lo que es la plataforma de Screener así brevemente. En The Screener yo lo que utilizo es, también tenéis por ejemplo el multichar, ¿vale? Aquí haría lo mismo, vamos a poner Munch, vamos a poner Halby, o sea, al final más o menos suelen tener bastante parecido, ¿vale? Y os quedaría pues las gráficas y todo analizable más a mano. Aquí, New Pairs, aquí es lo que yo utilizo, ¿vale? Puedes poner filtros. Entonces aquí puedes poner ordenar por liquidez, ¿vale? Lo que tú quieras. Y más cosas que en principio yo no toco, ¿vale? Voy a ser sincero. Yo solamente ordeno por liquidez. ¿Por qué? Por ejemplo, nos vamos a la liquidez, ¿vale? Os van a salir los que tienen aquí, los que tienen menos liquidez, ¿vale? ¿Qué pasa? Que contra menos liquidez, menos market cap tienen. Entonces, para mí es más interesante invertir en un proyecto que tiene menos liquidez. Pero yo lo que hago es, si me voy a volumen, lo ordeno por volumen diario, ¿vale? Entonces me suelo centrar en 1.7 para abajo más o menos. Entonces, mira aquí, volumen 1.7 millones, liquidez 57K. Teniendo 57K, más o menos debería tener unos 500K de market cap. Más o menos, para ser algo llamativo, algo decente. Entonces, venimos aquí y este tiene 922K. Vale, me gustaría que tuviese 91K, por ejemplo, de market cap. Entonces, 918K para mí no es un proyecto de estos que me gustaría apostar, eh, de estos para ganar mucho dinero, ¿vale? Porque has perdido ya la oportunidad de ganar desde, por ejemplo, desde 100K o desde 50K hasta market cap. No quiero decir que no sea un buen proyecto, ¿vale? Se puede analizar. Al final aquí, bueno, ya esto lo tienen actualizado solamente con su web. Estaría bien que hubieran puesto su Twitter, su Telegram, para tener más datos. Entonces, si nos vamos aquí al volumen, mira, este de 3,3K y volumen 858K, el de Trump,
De estos han sacado 800 proyectos y alguno al final pumpeará. ¿Cuál? No lo sabemos. Vale. Entonces, aquí tenemos que tiene 5K de market cap y liquidez de 3,3. Claro, que pasa que ha tenido una buena subida, la buena bajada y ya habría que analizar más en profundidad. Que yo para ver los gráficos, la verdad, me gusta más verlos en Dexters. Vale. Vale, entonces vemos aquí de que ha tenido su gran subida y ha tenido su bajada casi tocando el precio de salida. Hay que ver lo que hace aquí. Si lateraliza o empieza más o menos a escalar. Yo de momento no entraría o entraría con $10. Aquí no han actualizado nada, punto negativo. Me gusta que en Desktop está actualizado, ¿vale? Entonces de screener utilizaríamos eso. Luego ya con más profundidad a la hora de buscar gemas, veréis exactamente cómo se hace y cómo funciona. Vale, la siguiente plataforma que tocaremos será esta, la de BirdJ. Esta a mí me gusta bastante. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede desde consultar, igual que en Desturs, los ganadores y los perdedores, ¿vale? Se puede consultar también los movimientos, ¿vale? Filtrado por qué cantidad de compra. Se pueden buscar las gemas por volumen de 24 horas o los top ganadores. Y después aquí los trending tokens, ¿vale? Los que están en trending. Entonces, mira, precisamente el de Cube que nos ha salido antes. Se pueden ver muchas cosas. Después tienes el menú, ¿vale? Esto lo vamos a explicar poco a poco. Pero, aparte de todo esto, también puedes buscar. Tienen unos filtros más avanzados que es para buscar por fecha. Entonces, ¿qué pasa? Podemos buscar cuándo subí un proyecto y poner que nos busque las compras de esa fecha. Estilo Arkham, pero a un poco de años luz, lo que es Arkham. También podemos poner lo que es guardar las billeteras, ¿vale? Que encontremos, que eso lo vamos a ver en el punto de cómo encontrar gemas nivel 2. Entonces, de la página principal, centrarnos en esto, ¿vale? Aquí si le damos aquí, ¿vale? Nos saldrían los proyectos, los top ganadores. Bueno, está bien. Aquí podríamos ya ampliar lo que es más la búsqueda. Al final, filtros se pueden aplicar un montón de filtros, ¿vale? Aquí podríamos ver los trending, de que ordenado por del 1 al cómo llegaba, al 10 también, igual que en Destus. Y bueno, ordenado por volumen, ordenarlo por volumen en X horas. Te da una gran variedad de filtros, ¿vale? Vale, decir que aquí tú puedes filtrar ya por Solana o Ethereum, o sea, el blockchain que tú quieras. En este caso, como trabajamos con Solana, pues Solana, te saldría todo en Solana, ¿vale? Entonces aquí, que queréis los movimientos de más de 10K o de 50K o de 100K o de 1 millón, pues entonces ya le dais aquí y ya os saldría directamente de donde ha ido, de Solana a Gitosol o de Boca a Sol, ¿vale? Entonces sería una forma de buscar también billeteras, ¿vale? Que le damos aquí y aquí podemos, vamos a más filtros, podemos seleccionar si queremos compra y venta, compra, si queremos el nivel de trade, ¿vale? Gamba, delfín o ballena, o personalizar nosotros, ¿vale? Aquí seleccionar lo que es el trade, ¿vale? De qué cantidad. Después aquí seleccionaríamos si tenemos nosotros la billetera guardada, ¿vale? En Watchlist o especificar una billetera, ¿vale? Nos buscaría aquí solamente de la billetera que nosotros queramos, si ha comprado o ha vendido. Y aquí la fecha, ¿vale? Entonces, como veis, es bastante amplio y da muchas posibilidades. Esto sería para buscar las compras. Y de aquí poca cosa más, ¿vale?
nos complicaría mucho de esta página principal. Entonces vamos a ver ahora la siguiente plataforma. Vale, la siguiente plataforma sería esta. ¿Vale? ¿Esta para qué se utiliza? Para analizar lo que son los contratos de los proyectos. Por ejemplo, queremos analizar, vamos a analizar esto por curiosidad. Vamos a ver. Copiamos el contrato, nos vamos aquí, pam, pam. Vamos a ver qué nos sale por aquí. ¿Vale? Un 600, ¿vale? Yo he visto proyectos a cero, pero bueno, un 600 está muy bien. LP bloqueada, 100%. Billeteras, los top holders, la verdad que está bastante bien porque tienen un 4,56, 4,42. No hay billeteras gordas, ¿vale? Como top holders. Eso nos hace llevar de que no van a dumpear el precio una solamente billetera. Si aquí hubiera una billetera con un 20%, un 30%, diríamos, ojo, cuidado, que esa billetera si quiere, vende todo y tumba el proyecto, ¿vale? Entonces, para esto sirve esta página, para analizar así rápidamente lo que es el contrato del proyecto. ¿Aquí qué hacemos? Aquí encontraríamos, sería para analizar billeteras, ¿vale? Nos vamos aquí, por ejemplo, nos vamos a buscar, a ver si me sale, bueno, si no tengo el contrato pegado, a la que pienso, copiado, mejor dicho, lo pego, nos vamos por aquí abajo y una cualquiera, no nos vamos a complicar. Esta, por ejemplo, epa, esta, por ejemplo, nos vamos aquí y pegamos. Nos sale aquí. Vale. Pues nos está analizando la billetera esta. ¿Vale? La cual tiene pues estos tokens. Y es repartido de esta forma. O sea, tiene más sensor que otra cosa. Vale. Aquí sale bien. ¿Vale? Lo que pasa es que esto no acaba de salir bastante bien, ¿eh? Pero bueno. Tiene un 86 en sol. Este no sé cuál es. Tampoco. Halving un 0.1. Un 0.1. Vale. Y aquí os salen los movimientos que ha hecho. ¿Vale? Entonces está bastante bien porque tú puedes ver enseguida qué movimientos ha hecho. Y poca cosa más de esta plataforma. Aquí nos vamos a este apartado para analizar la wallet. Pegamos y le damos aquí. Vale. Esta vez tarda un poquito en cargar. Aquí te dice el profit and loss que tiene en general, ¿vale? Y de todo lo que tiene. Pero ya te digo, a veces le cuesta un pelín cargar. Y hasta que no acabe de salir todos los proyectos que ha comprado o tiene, no te va a salir un profit and loss decente. Ahora mismo nos marca menos 1148, entonces no sería una billetera a seguir. Pero vamos a ver si acaba. Y si no, dejaríamos aquí este apartado, porque a veces tarda bastante. Viendo esto, yo no seguiría esta billetera, ¿vale? Porque al final no me interesa, tiene pérdidas. Entonces, la dejaría de lado. Para analizar también billeteras, vamos aquí. Y aquí os dice también todo lo que tiene, ¿vale? Un montón. O sea, al final, si me salen 8 páginas, tiene bastante cosa. ¿Vale? Tú aquí puedes ver todo lo que tiene esta billetera, su profit, en una semana, en un mes, 2 meses, 3 meses y el gráfico, ¿vale? O ayer. Ayer, pues mira, 3.700. Entonces podemos ver exactamente si esta billetera nos puede interesar o no. También saben todas las compras, todas las ventas, todos sus movimientos que ha hecho. Vale, entonces en sí estas serían las plataformas que utilizaríamos. Vale, esto sigue todavía cargando, ahora ya lleva un profit de 425, ya cambia un poquito.
ahora ya vamos a entrar en los puntos de cómo encontrar gemas. Ya una vez explicado más o menos las plataformas, vamos a buscar gemas. Esto sería el nivel 1. El nivel 1 es el que yo he utilizado desde siempre. Me sigue funcionando bien. ¿Vale? Lo que pasa es que el nivel 2 ya es un poquito más profesional, ya es para confirmar más que ese proyecto puede ser interesante o no tan interesante para billeteras Smart Money. Que al final el nivel 2 sería lo que es on-chain, 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 análisis on-chain puro. Entonces, empezamos por el nivel 1. ¿Qué hacemos en el nivel 1? Pues nos vamos a The Screener, nos vamos a Newpers y aquí lo que hacemos es ordenar por volumen, ¿vale? Que es lo que explicaba antes brevemente. Entonces, como decía, nos iríamos, por ejemplo, mira, este tiene 14K de liquidez, tal como marca aquí, y tiene 1.1 de volumen diario. O sea, me parece bastante interesante. Vamos a entrar. Vale. Tiene 692K. Vale. Lo que no entiendo, 13K de liquidez, pero luego al entrar... Ahora sí, vale. Había entrado en otro, creo. Se había entrado en otro, perdón. Vale, pues entonces este tiene 3K de liquidez y 3,17 de market cap. Claro, este ha tenido su subida y su bajada. Este proyecto, viendo esta bajada así, no me interesaría. Vale, no perdería mucho tiempo en analizar. Podríamos mirar a ver si hay... Está actualizado aquí. Podríamos mirar en Desturs. Si está actualizado. Está actualizado. Bueno, si queréis este proyecto meter 10 euros por ver qué pasa, perfecto, pero no es un proyecto interesante. Vamos a ver si encontramos alguno por casualidad. Que todos estos de Trump y estas cosas ya me cansan. A ver, este 760K, 2,9. Se me ha ido aquí. Vamos a ver este. Pues mucha venta veo ahí, Vale, subida y bajada. Vamos a ir deprisa, vamos a ver si vemos alguno que sirva. Vale, este hay más variedad. Vale, este podría estar interesante. Vale, su subida, su corrección. Vale, estamos en un punto que igual baja o igual sube, pero al menos no hemos tenido una bajada brusca. Miramos aquí. Está actualizado, web, YouTube, Twitter y Telegram. Perfecto. Copiamos contrato, me voy a Desktop, quiero ver si está aquí doxeado. También. Instagram también. Ojo, no pinta mal. Vale, tenemos liquidez de 74K y market cap de 174K. Perfecto. O sea, de liquidez está muy bien. Lo ponemos en 15 minutos. Vale, lateralizando. 5 minutos. Vale. Vale. A nivel gráfico lo veo bien. Vamos a ver Twitter. ¿Qué nos dice Twitter? 1334 seguidores. Hace una hora. Hace dos. Hace dos. Hace cuatro. Ah, no me había fijado. Está doxeado también, está verificado. Ojo, no parece mal proyecto, ¿eh? Vale, son bastante así, constantes en Twitter, cosa que me parece muy bien. Vale, estoy mirando si saliera algo de que han solicitado con Gecko o con Market Cap, que de momento no lo veo. Vale. Tema Twitter, le doy un aprobado. Nos vamos a la página web. Vale. Aquí más me fijo en tema visual y otra cosa, ¿eh? Tema visual y luego, o sea, todo esto al final no me dice nada en estos proyectos. O poca cosa me dice. Nos vamos a aquí. Vale.
Quiero ver que los enlaces funcionen, porque si los enlaces no funcionan, apaga y vámonos. Porque ya cuando falla un enlace ya me crea confusión. Ay, me mola que tenga su canal de YouTube también y todo. La verdad que tiene bastantes cositas. ¿Vale? Entonces, los enlaces también. A ver, de esto es interesante. Vale, está bien. Vale. Después aquí también nos podemos fijar en esto. Vale, hay más compra que venta en 24 horas. Vale. Vale. No está mal. 1,89 de 99. Bien. Vale, pasaríamos ya a seguir analizando. ¿Qué hacemos? Nos vamos aquí. Vale, tenemos el proyecto aquí. Y vamos a ver, aquí no está doxeado, que tampoco me importa que aquí no esté doxeado. Bajamos por aquí, ampliamos aquí. Vale. Mintable no, mutable no y contrato enunciado. Sí, perfecto. Mintable no podrá hacer dueño más contratos de este proyecto. Mutable no podrá cambiar lo que es la página web, lo que es el logo, etcétera, etcétera. Y el contrato enunciado no podrá modificar fees, por ejemplo, no podrá modificar muchas cosas, aunque en Solana no se pueden fees, ¿vale? Pero bueno, no te puede meter un honeypot, no te puede hacer nada. Y aquí los top holders, que lo podemos ver también aquí. Nos vamos aquí. Vale. Un 500, bien. Liquidez bloqueada, vale. Un 21% por el de la pool. Esta billetera es la que me preocupa. Un 16%. Vale. Lo que podemos hacer es, si vamos aquí a Sol, Scan, nos vamos a Holders. Vale, esta es la billetera en teoría. Vale, la J4. Vale, entramos. Hay veces que nos dice de qué es la billetera. En este caso no. Hay veces que es de un CES y entonces lo pone aquí abajo. MEX, por ejemplo, lo que sea. En este caso no, y solamente tiene DUG. Claro, podría ser del equipo. Esta billetera podría ser del equipo. Pero no nos sale concretamente si es del equipo o no es del equipo. Entonces, ¿me preocupa? Me puede preocupar, sí, porque al final esta billetera te puede dumpear el proyecto. Pero bueno, sería cuestión de entrar en su Telegram. A ver, y para verificar que estoy ciego. O es esto ya está. No, aquí. Vale. Iniciamos. Verificamos. Vale. Y entramos. Vale. Pues entonces aquí. Bueno, no me ha salido para... No me ha salido para decir que soy humano, pero bueno, me da igual. Vale. Son 963 miembros. Esto va por temas, puede ser. Tal como lo veo. Vale. Vale. No, es normal. Vale, ¿qué haríamos aquí? Miraríamos los fijados. Vale, a ver si son activos también aquí. Son activos. Miraríamos, yo lo que haría sería dejar, o sea, yo lo que haría sería ponerme este proyecto, lo meto, si lo veo, estoy ciego, en Solana, ¿vale? Me voy a Solana y entonces aquí
lo tendría, ¿vale? Y lo que haría sería dejarlo quizás media hora y ver el número de mensajes que llegan al grupo, para ver si hay interés, si la cosa de comunidad, si escribe bastante la comunidad, si se escriben solamente tonterías. Vale, analizaría un poquito eso. Me iría aquí y buscaría los admin o el CEO, a ver si sale por aquí. Moderador. Puede ser este el CEO. Vale, miraría las fotos del equipo y ver que no vea nada extraño. O vea una cuenta eliminada de un mod, por ejemplo. Entonces eso ese debe ser el CEO. Eso me crea confusión, ¿vale? Entonces podríamos decir que este proyecto, quitando que la billetera esta tiene un 16%, me podría ser interesante para invertir, ¿vale? Habría que esperar y ver lo que haría, cómo desenvolvería esto. Porque ahora veo que ha habido una venta ahí interesante. Aquí la tenemos, 6K. O sea, alguien ha sacado 6K. A ver, vamos a actualizar por si acaso era esta billetera. A ver si la ha bajado o no. No, no era esa. Vale, pues alguien ha vendido 6K. Bueno, quizás sería un buen momento, según lo que hace, sería un buen momento para entrarle. Vale. Entonces podríamos decir que esta forma es cómo buscar gemas nivel 1. De aquí no saldríamos, ¿vale? Es cuestión de mirar sobre todo Twitter, Telegram, analizar gráficos, ver si hay comunidad, si es activa, ver Twitter, si son activos, ver si tienen solicitado con Gego, ver si tienen solicitado con Market Cap. Todas esas cositas nos harán llevar a entrar en un proyecto o no. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a lo que es lo que supongo que muchos estáis interesados en este vídeo, que es cómo encontrar gemas nivel 2. Vale. En este nivel vamos a tocar billeteras, vamos a analizar billeteras y vamos a ver qué billeteras nos pueden dar proyectos interesantes. Vale. Esto necesitas mucho tiempo y más en Solana. ¿Vale? En Solana es bastante más complejo a la hora de buscar billeteras. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, vamos a analizar este proyecto, ¿vale? O mejor, vamos a analizar, porque al final tenemos que buscar una subida, ¿vale? Miramos el gráfico de un día, ¿vale? Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, ver quién ha entrado aquí. Vamos a poner una hora. Vale. Por poner un ejemplo, ¿eh? Tampoco vamos a ir muy al dedo. Por ejemplo, yo buscaría, sería interesante quizás por aquí. ¿Quién compró aquí? Estamos hablando del 29 de marzo. Vale, yo pondría entre 29 de marzo... Sí, 29 de marzo a las 7 y 29 de marzo a las 10, más o menos. Vale. Entonces, teniendo este proyecto, vamos a aquí, lo pegamos, entramos. Vale. Entonces, podemos coger y nos vamos aquí. Vale. Este es el nivel más avanzado de filtros en BitJ. Entonces, nos vamos a más filtros, que esto es lo que más o menos he enseñado antes. ¿Qué nos interesa? Encontrar las compras. ¿De cuáles? Bueno, podríamos poner de 1 a 10K o más de 10K o de 1K. Lo voy a dejar así, ¿vale? Bueno, y luego ya lo modificaremos. Aquí lo dejamos en blanco. Después, ¿aquí qué hacemos? Ponemos la fecha. Hemos dicho el 29 a las 7 hasta el 29. No, perdón. Ok. ¿Vale? Y aquí ponemos hasta cuándo. Hasta el 29 a las 10. Ok. Y aplicamos. Perfecto. Aquí nos sale la fecha. Le damos aquí y nos saldría el 29 del 3. ¿Vale?
Entonces, ¿qué haríamos? Como no hemos puesto por nivel de compra, nos salen todas. Que decimos, ostras, pues a lo mejor me interesaría más de 1 a 10K, porque menos de 1K a lo mejor no son billeteras interesantes. Le damos aquí y aplicamos. A ver si carga. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos todas las compras que se hizo en esa fecha. De billeteras de más de 1K hasta 10K. ¿Qué haríamos? Por ejemplo, veo esta. Vale, pues vamos a analizarla. Abrimos una ventana. Aquí nos va a salir todos sus movimientos. Y lo que pasa es que esta no sale nada. Vamos a abrir otra. Esta, por ejemplo, de 1K. A ver si esta no sale. Vale, no sale más cositas. Vale, bueno, poco beneficio. 164, 40. Aquí ya tenía más. Tuvo este pico. En el 7 de abril tuvo un pico. Podríamos empezar a analizar en qué proyecto tuvo el pico, pero claro, como luego tuvo esta bajada, tampoco nos interesaría mucho esta billetera. ¿Vale? Sus movimientos, pero ya viendo esto, a mí no me interesa. ¿Por qué tuvo aquí esta subida y no ha sido constante? ¿Sabes? No me interesa. Busquemos otra. Esta de 3K. Tampoco va a salir nada. Vale. A ver, a ver. Vamos a ver. 6K. Vale. Profit and loss es lamentable. No nos interesa esta billetera. No nos interesa. Vamos a ver si encontramos alguna y si no, bueno, seguimos analizando o enseñándoos cómo funciona esto con cualquier billetera. Vale. Como veis, no es esto entrar y decir, ostras, mira, he encontrado la billetera perfecta. No, esto necesita su tiempo. Tenéis que analizar mucho. Bueno, esta no es exagerado el beneficio, es muy pobre, pero bueno, a menos nos puede servir para seguir explicando más o menos. Vale, lo que haríamos sería copiar esta billetera, nos vamos aquí y entonces aquí en el filtro este ponemos la billetera, ¿vale? Y nos saldría todas sus compras en este proyecto, compras y ventas. Como podéis ver, lo ha tradeado bastante. Y si le damos al ojito, ¿vale? Para que este gráfico no se ve muy bien. ¿Veis que os salen aquí los puntitos? Si nos vamos al de Screener, que también lo utilizo mucho para ver esto, y ponemos la billetera esta, aquí suele verse mejor. Vale, ponemos aquí la billetera, aplicamos. Vale, aquí nos dice, vale, Profit and Loss sin tener que entrar ni nada. O sea, también está bastante interesante. Vale, y aquí podéis ver los movimientos cuando los hizo. O sea, básicamente compró en este día, compró aquí y ya fue vendiendo por aquí. O sea, no sería una billetera interesante porque al final vendió abajo. No tuvo paciencia, no esperó y se perdió pues una subida bastante interesante. Estamos diciendo que vendió aquí pues una subida de un 318%. Se perdió por no ser paciente. Entonces no sería interesante esta billetera. Pero aquí podéis ver qué billeteras pueden ser interesantes. Podéis ver cuándo compró, cuándo vendió y
analizar bien las billeteras. Vale, entonces esto es dedicación, esto es tiempo, esto es mucho análisis, ¿vale? Y esto es ir poco a poco. Vamos a ver. Aquí quitamos esta. Vamos a ver si encontramos alguna interesante. 8K. Vamos a ver. Vale, no me sale nada de esto, pero bueno. Me gustaría que me saliera aquí, pero vamos a ver sus movimientos. Nos vamos aquí a Screener. Quitamos esta. Ponemos la nueva. Vale. Entonces este, bueno, vendió aquí. No acabo de ser paciente. Vendió luego en la bajada, volvió a comprar aquí y se ha comido por la bajada. Y supongo que estará holdeando. Bueno, bueno. No es una billetera a seguir tampoco, porque al final los movimientos que ha hecho no es de una billetera insider. Me gustaría, pues por ejemplo, compras por aquí, ventas por aquí, alguna compra por aquí, ventas por aquí sobre todo, me gustaría ver, pero claro, es que si no veo ventas por aquí, y más compras por aquí y luego venta aquí, no sé, me parece que va un poquito a lo loco. Vamos a ver. Si vemos alguna y si no, vale, vamos a ver esta. Vamos aquí a Screener. Aplicamos. Bueno, pues esto es lo bueno que compró al principio, luego vendió aquí. Estamos en lo mismo, es que ATH no ha vendido. Muchas compras, muchas ventas, pero aquí no ha vendido. Yo donde creo que se tenía que haber vendido. Pero bueno, más o menos podéis ver cómo encontrar billeteras, ¿vale? Entonces aquí, editar filtros. ¿Que queréis solamente las ventas para ver cuándo vendió? Pues entonces le dais aquí y aplicamos filtro. Y os va a salir solamente lo que son las ventas, ¿vale? ¿Que queréis las compras pero de, por ejemplo, una billetera? Por ejemplo esta. Vamos aquí y aquí pegamos y aplicamos, ¿vale? Estas son las compras de esa billetera en esa fecha que tenemos puesto, ¿vale? Si quisiéramos toda la fecha, o sea, todo el proyecto, le damos aquí y tendría que salir, ¿vale? Vamos a quitar. No sé, no, esto lo tengo que quitar desde aquí. Vale. Más que nada porque antes sería gamba y ahora es delfín. Entonces saldrían los movimientos. Y ya por último ponemos compra y venta. Y os saldrá todos los movimientos que ha hecho. ¿Vale? ¿Qué más filtros tenemos aquí? Bueno, el trade, ¿vale? De volumen. Yo no lo utilizo, no me es necesario. Y luego ya aquí si queréis poner aquí, en lugar que os salga aquí de 10, más de 10K o más de 1K o este, digo menos de 1K o este otro, pues entonces vosotros ponéis las cantidades. Pero bueno, yo me muevo más por esto, poniéndolo aquí y ya está. Esta es la forma que yo utilizo para encontrar billeteras. Es tedioso, necesita mucho tiempo, pero con paciencia se pueden encontrar billeteras buenas. Entonces, ¿cómo analizamos la billetera luego también? Está aquí, nos vamos a estas dos aplicaciones que ya tocamos antes, ¿vale? Y en esta nos vamos aquí. Vale, y esperamos que cargue. Y entonces ya aquí nos dirá que tiene la billetera, cuáles son sus compras, sus ventas. Ahora que acaba de cargar todo, ¿vale? Que está en proceso de sincronización. Vale, aquí ya está empezando a cargar. El Profit and Loss nos dirá cuál es, el número de trades, el trading de volumen,
Es bastante interesante, ¿vale? Es una forma más directa de ver lo que tiene y sus movimientos, ¿vale? Si queréis ver el gráfico de proyecto ese, por si os interesa, pues bueno, entráis aquí y ya está. Y este todavía está cargando. Vale. Hay veces que le cuesta un poquito. Es tener paciencia y ya está. Vale, pues digamos que esto sería cómo buscar billeteras Smart Money. Es una explicación quizás corta, pero bastante directa, porque no tienes que mover mucho más de aquí. Luego hay otras aplicaciones que también utilizo, pero para empezar, yo no os complicaría mucho la vida. Iría por aquí, iría por aquí. Es que al final no os hace falta mucho más. Solamente viendo vosotros cuando consideráis una subida en la cual una persona es insider o en la cual podéis encontrar billeteras interesantes, sería por aquí. Después hay bots, ¿vale? Hay un bot que es para crear alertas, ¿vale? De Telegram. Ese bot, ¿qué te hace? Tú pones ahí la billetera que tú quieras y te avisa directamente cuándo ha comprado y cuándo ha vendido. Una vez encuentras una billetera interesante, pues te la pones ahí. ¿Vale? Y entonces te sale un mensaje en Telegram, oye, que esta billetera ha comprado, oye, que esta billetera ha vendido. Sí, se puede utilizar. A mí me parece muy interesante. Entonces vamos a ir apartado a apartado explicando lo que podéis hacer en ella y así que os vaya quedando un poquito más claro. Entonces, empezamos por terminar. Aquí, Watchlist. Aquí os va a salir, digamos, los proyectos que vosotros consideréis interesantes o proyectos a seguir. Entonces, por ejemplo, el proyecto este lo queremos meter aquí. Hay un pequeño inconveniente de que esta plataforma tiene la versión gratuita y la versión de pago con suscripción. Entonces, si pilláis la de suscripción, tenéis que pagar, pero os permite más cositas. Por ejemplo, aquí no me dejaría crear otra lista, ¿vale? Porque no tengo la suscripción comprada. Entonces solamente me dejaría una lista. Entonces por eso yo he puesto Solana. Si quiero añadir nuevos proyectos, le doy aquí al lápiz, lo busco aquí, me sale aquí y le doy al más. Y salvo, ¿vale? Tengo aquí 4 proyectos. Que si quiero quitar uno, cojo un poquito este, confirmo y fuera. ¿Vale? Aquí sale una pequeña gráfica de los proyectos de, bueno, el precio que evolución ha tenido. Por volumen y luego otra gráfica por volumen. ¿Vale? Entonces también nos sale lo que es el precio, el volumen de, bueno, lo que es el profit en los de 24 horas. Y puedes añadir los proyectos que tú quieras. Vamos a añadir Halby, que no lo tenía. Vale, y para adentro. Aquí si quieres puedes poner el proyecto, el color que tú quieras. Vale, vamos a poner este y ya está. Salvamos. Vale. Y os van a salir todos los proyectos que tenéis en la whitelist. Como esto, por no decir prácticamente igual. Lo que pasa que sí que de estos te deja crear diferentes listas y Virgin no. Después tenemos alertas. Las alertas podéis crear, me parece que son 3 máximo. Si queréis más de 3 ya, apagar. Entonces podéis crear alertas de diferentes tipos de indicadores, de eventos, de market moments, de diferentes cosas. Yo no las utilizo, la verdad. No me, no me parece interesante. O sea, no sé. Para mi día a día no me va a sacar de nada. Y la opción está de label. Aquí podéis, yo lo que tengo son billeteras, ¿vale? No tengo todas, las tengo en un Excel, las tengo que pasar aquí. Y entonces aquí podéis poner billeteras. Por ejemplo, la billetera esta que teníamos, que no me parece interesante para estudiarla, pero bueno, la vamos a poner aquí. Le damos a añadir.
Le damos y ponemos, por ejemplo, que lo hemos encontrado en el proyecto de Calculus. Salvamos y aquí os sale. Vale, de esta forma tenéis todas las billeteras a mano. Pones a breve descripción y ya está. Esto es como Arkham, que en Arkham os sabe lo que son las entidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ¿vale? Esto de aquí, añadir la entidad, pues más o menos sería algo parecido. Lo que pasa es que aquí añadir la entidad, luego le dabas aquí y te salían todas las entidades que tú habías creído. Es más completo Arkham. Pero, bueno, es una utilidad que se puede hacer interesante para los que estamos en Solana. Después, ¿qué más? Tenemos la opción esta de Explorer, que es para encontrar gemas, que más o menos es lo que ya hemos explicado, ¿vale? Cómo encontrar gemas, cómo aplicar filtros más avanzados, cómo ordenar por volumen, ¿vale? Nos interesaría de menos a más, ¿vale? Estos son proyectos nuevos, prácticamente, que ni han salido, ¿vale? Y aquí ordenado por volumen. Yo busco por volumen, entonces ya cada uno puede ordenar por lo que sea, o si queréis ordenar por trending, adelante. A ver, vale, no sale ninguno aquí en trending, pues nada. Después tenemos para encontrar operaciones, que es lo que salía en el dashboard inicial de la aplicación. Eh, Seleccionamos el token, no sé si tengo el contrato pegado. No, vale, copiamos el contrato, nos venimos aquí, quitamos esto, yepa. Vale. Vale, movimientos de Halby, en qué temporalidad, qué tipo de billeteras o compra, mejor dicho, si queremos que salga una billetera o nuestra wishlist. Claro, aquí wishlist lo que tenemos no tenemos nada porque hay que pagar. Entonces, si no, billetera, si queréis, ponemos esta, a ver si está comprado. No ha comprado. Si no, para que veáis, copiamos esta y esta sí que ha comprado o vendido. ¿Vale? Después, ¿qué más tenemos? Esta, que es para encontrar los ganadores o los perdedores. Lo único que esto es de billeteras, ¿vale? La única cosa es de matizar, no es de proyectos. Entonces, es sumamente interesante porque aquí podemos encontrar billeteras. Esta que sale aquí es un bot, ¿vale? Son snippers. Entonces, estas son billeteras que tienen beneficio. Vamos aquí y veis. Es una forma bastante más ágil de encontrar billeteras Smart Money. Sus movimientos por mes, 2 meses. Habría que analizar bastante esta billetera a ver qué hace. Después, vale. New Listing. Esta lo que nos dice son los proyectos que se acaban de lanzar. Sumamente interesante si queremos entrar en proyectos que acaban de salir. Ojo, entrar en estos proyectos tiene un alto peligro de perder dinero, ¿vale? Porque no tenemos nada de información. ¿Qué haría yo? Entrar con 10, con 5, con 20 dólares. ¿Vale? Si entramos, por ejemplo, en este, ¿vale? Vamos a copiar el contrato y nos vamos... Ay. Vamos a copiar el contrato y nos vamos a Destus, si sale, que no estoy convencido de que salga. Vale, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el gráfico, vamos a ponerlo en 3 minutos por lo menos. 1 minuto. Vale, esto está muerto. Se podría decir que está muerto, pero bueno. 2K y 4K de liquidez. Vale, sería cuestión de analizarlo. Pero bueno, aquí podemos encontrar todos los proyectos que acaban de salir. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Una forma breve de ver cómo está el mercado de Solana.
obviamente el token principal y os salen los más importantes, ¿vale? Entonces, viendo esto, se podría decir que ahora mismo Solana está en sangre, ¿vale? Muy pocos proyectos están en verde, la mayoría están en sangre. Entonces es una forma bastante ágil de ver cómo está el mercado en Solana. Vale, no os hace falta analizar mucho. Con esto ya veis prácticamente si está en verde o está en sangre. Entonces, viendo esto, ya decidís si invertís o no invertís ese día. Vale, pues esto sería todo. Em, la verdad que se ha explicado cómo encontrar gemas nivel 1, cómo encontrar gemas nivel 2. Habéis visto cómo buscar billeteras, cómo, cómo ponerlas en una lista para hacerle un seguimiento, cómo ver su portafolio, cómo ver sus compras, cómo ver sus ventas. Yo creo que con esto añadido a cómo encontrar gemas en nivel 1, podéis verificar si ese proyecto puede ser interesante o no. ¿Por qué? Porque si, digamos, analizáis con nivel 1 y os llama la atención y luego veis que ese proyecto lo ha comprado una billetera que tenéis vosotros en vuestra lista, vais a decir, ostras, pues a lo mejor sí que es buen proyecto, ¿sabes? A lo mejor os confirma un poquito más la teoría de que ese proyecto puede ser interesante. Entonces, siempre va bien tener más análisis, tener más puntos a vuestro favor de un proyecto a la hora de invertir o no. Vale, otra plataforma que os quiero enseñar es esta de SoulSniffer. Esta sirve para analizar también lo que es el contrato o el proyecto en sí. Entonces nos vamos aquí, pegamos lo que es el contrato. Vale, esta nos dice que tiene un 84 de 100 en Destur, que marca, por curiosidad, un 87. Vale. Después nos dice qué hay que tener en cuenta, ¿vale? Si es un alto riesgo, moderado, bajo o específico. ¿Vale? Y si bajamos aquí, nos especificará más lo que tiene. Los fallos, bueno, las alertas, en qué consisten. ¿Vale? La podéis estudiar un poquito y lo que está bien, pues os sale toda esta lista. ¿Vale? Yo, esta aplicación, esta plataforma, la sumo a esta de aquí. ¿Vale? Con estas dos tengo un buen análisis de lo que es el proyecto. Vale, finalmente voy a explicaros lo que es el bot de alertas de wallets, ¿vale? Ya que hemos hecho un vídeo de análisis on-chain en Solana, que menos que ya finalizarlo con este bot de alertas. Entonces, aquí lo que tenéis que hacer es, vais a menú, Start, ¿vale? Añadís. Y aquí os dice básicamente de que podéis añadir hasta 3 wallets al momento. Es poner la wallet y el nombre que queráis. Entonces, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pegamos esta. Ponemos esta. Nos vamos a Telegram. Y ponemos Munch. Salto de línea. Ponemos esta. Y ponemos cat. Uy. Y entramos. ¿Vale? Vale, billetera tal añadida, billetera tal añadida. Vale, con esto ya, digamos que a la que vayan haciendo compras, nos va a ir saliendo aquí. Vale, que queremos venir aquí, aquí nos sale qué billeteras tenemos, hasta 10 billeteras, ¿vale? Podemos eliminar, podemos agregar o para atrás. Vale, entonces espero que este vídeo os haya servido de utilidad. Solana es muy complicado. Solana no es tan fácil como Ethereum o BNB y necesita de tiempo, de análisis y de encontrar billeteras buenas. Al final, nosotros en Onchain Capital tenemos un grupito en el que vamos buscando billeteras y no es fácil dar con una billetera buena.
tener paciencia, tener calma y al nivel 1, cuando encontréis un proyecto interesante, sumarle el nivel 2. Porque si veis una compra de alguna billetera que seguís y que ha comprado ese proyecto, diréis, ostras, pues a lo mejor es bastante más interesante lo que creía este proyecto. Espero que os sirva, espero que ganéis dinero, pero sobre todo que aprendáis. Ganar dinero es importante, pero lo más importante es aprender de cara a los siguientes meses que nos vienen. Un abrazo a todos y a seguir a tope con Solana. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este curso de cómo ganar dinero en la red de Solana y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!